Hay advertencias espirituales que consuelan, y hay advertencias espirituales que asustan, porque exigen cambio. Padre Pío dejó claro que esta era del segundo tipo. Entre todas las advertencias que circularon sobre su vida, existe una que nunca fue tratada como una simple metáfora, no porque fuera popular, sino porque era demasiado perturbadora. Padre Pío hablaba de un tiempo en el que el mundo creería estar seguro, exactamente cuando estaría más vulnerable. Él llamaba a ese periodo los días de la oscuridad. No como un símbolo poético, no como un sermón dramático, sino como una advertencia espiritual concreta, ligada al estado moral de la humanidad. Padre Pío no hablaba de esto con entusiasmo. Por el contrario, evitaba el tema siempre que podía. Cuando lo mencionaba, lo hacía con peso, silencio y gravedad. Según testimonios cercanos, advertía que no se trataba solo de un fenómeno externo, sino de algo que revelaría quienes realmente vivían en estado de gracia, y quienes solo parecían vivir. El punto central de la advertencia no era el miedo a la oscuridad, era el engaño anterior a ella. Padre Pío decía que los hombres continuarían viviendo normalmente, trabajando, planificando, riéndose, ignorando las señales espirituales, convencidos de que todo estaba bajo control. Y entonces, la seguridad caería de repente. Él advertía que, cuando esos días llegaran, no habría tiempo para improvisar una fe que nunca fue cultivada. No habría tiempo para buscar aquello que fue ignorado durante años. Por eso, Padre Pío insistía. La advertencia no era para causar pánico, sino para provocar vigilancia antes. Según lo que él transmitía, la oscuridad no sería solo ausencia de luz natural. Sería un momento en el que todo lo que sostenía al mundo moderno fallaría al mismo tiempo. Comunicación, movimiento, rutina, control. Todo cesaría. Y en ese silencio forzado, cada persona quedaría a solas con aquello que construyó espiritualmente a lo largo de su vida. Padre Pío decía que muchos creían que bastaría con arreglárselas en el momento. Pero advertía que nadie construye una fe verdadera en una emergencia. La preparación no sería material en primer lugar. Sería interior. Él advertía que, en esos días, la confianza ciega en las propias fuerzas se volvería inútil. Solo quien hubiera aprendido a depender de Dios antes sabría dónde refugiarse interiormente. Padre Pío hablaba de esto con tristeza. Porque, según él, el mayor problema no era la oscuridad en sí, sino el hecho de que la mayoría no tomaría la advertencia en serio mientras aún hubiera tiempo. Las personas dirían que era exageración, que eso ya se había dicho antes, que nada sucedería. Y precisamente esa falsa tranquilidad sería la señal más peligrosa. Padre Pío advertía que el mundo caminaba hacia un estado en el que la indiferencia espiritual sería mayor que el pecado declarado. Un tiempo en el que Dios sería ignorado, no combatido. Y cuando Dios es ignorado durante suficiente tiempo, decía él, la corrección llega como último remedio. Los 3 días de oscuridad, según este entendimiento, no serían venganza. Serían un freno. Un momento en el que el hombre sería obligado a detenerse, a recogerse, a enfrentar aquello que siempre evitó. Padre Pío decía que muchos no temían esta advertencia porque creían que serían preservados automáticamente. Pero advertía, no es la apariencia de fe lo que protege, sino la realidad interior. No bastaría haber oído hablar de Dios. No bastaría tener símbolos. No bastaría tener tradiciones. Lo que importaría sería el estado del alma en ese momento. Por eso, Padre Pío insistía en que la advertencia no era sobre fechas, curiosidad o especulación. Era sobre preparación espiritual ahora, mientras todo aún parece normal. Él advertía que quien espera la señal para cambiar, ya está atrasado. Y aquí está el punto que muchos ignoran. Padre Pío nunca dijo que esos días llegarían para asustar a los fieles. Decía que llegarían porque el mundo ya no escucha de otra manera. Cuando la palabra es ignorada. Cuando la conciencia es sofocada. Cuando la fe es tratada como accesorio. El silencio se convierte en el último maestro. En la próxima parte, entenderás cómo Padre Pío decía que una persona debía prepararse de verdad, no con miedo, sino con lucidez, y por qué advertía que muchos estarían físicamente vivos, pero espiritualmente despreparados. Padre Pío insistía en un punto que frustraba a muchos curiosos. Cuando el tema eran los 3 días de oscuridad, las personas querían detalles externos. ¿Cuándo sucedería? ¿Cómo sería la oscuridad? ¿Qué exactamente se vería? Pero él desviaba a esas preguntas. No porque no lo supiera, sino porque, según él, esas preguntas revelaban el error principal. Padre Pío decía que la mayoría quería información, cuando lo necesario era conversión.
Él advertía que la preparación verdadera no comenzaba cuando la señal apareciera, sino mucho antes, en el cotidiano aparentemente normal. Mientras aún había luz. Mientras aún había tiempo. Según él, muchos creían estar preparados simplemente por pertenecer a la iglesia, por haber sido bautizados, por mantener ciertas prácticas externas. Pero Padre Pío decía algo perturbador. La familiaridad religiosa puede crear una falsa sensación de seguridad. La persona conoce las oraciones, conoce los ritos, conoce el lenguaje de la fe, pero no conoce su propia alma delante de Dios. Padre Pío afirmaba que, en los días de oscuridad, no sería posible fingir fe. Todo lo que se sostiene solo por hábito caerá. Solo permanecerá aquello que haya sido realmente arraigado en el corazón. Por eso, él hablaba mucho menos de objetos y mucho más del estado interior. No negaba la importancia de los signos visibles de la fe, pero decía que no sustituyen una relación viva con Dios. Según él, el mayor error sería creer que la protección vendría automáticamente, sin cambio interior. Ese pensamiento, decía Padre Pío, era una de las ilusiones más peligrosas del tiempo final. Él advertía que muchos se tranquilizan diciendo: cuando llegue la hora, rezo. Cuando suceda, me vuelvo a Dios. Pero Padre Pío era firme: nadie aprende a confiar en Dios en estado de pánico. La confianza se construye en tiempos ordinarios. La entrega se aprende en el silencio. La fe se fortalece cuando aún no es exigida. Él decía que, en los días de oscuridad, el alma revelaría lo que siempre fue, no lo que quisiera ser en ese momento. Por eso, la preparación verdadera, según Padre Pío, comenzaba con algo simple y exigente al mismo tiempo: vida en estado de gracia. Él advertía que quien vive postergando constantemente la conversión corre el riesgo de encontrarse despreparado cuando la postergación ya no sea posible. Padre Pío hablaba también de un peligro poco comentado: la distracción espiritual constante. Decía que muchos viven demasiado ocupados para escuchar su propia conciencia. Trabajan, se divierten, resuelven problemas, pero nunca se recogen interiormente. Y cuando el recogimiento se vuelve obligatorio, el alma entra en desorden. Según él, la oscuridad exterior solo reflejaría la oscuridad interior que ya fue tolerada durante mucho tiempo. Por eso, Padre Pío insistía tanto en la vigilancia diaria. No como miedo constante, sino como atención amorosa. Él decía que el alma preparada no es la que vive asustada, sino la que vive desapegada. Aquella que no puso su seguridad absoluta en las estructuras del mundo. Porque, según él, los 3 días de oscuridad revelarían cuánto confía el hombre en cosas que no puede controlar. Cuando todo falla al mismo tiempo, solo permanece aquello que no depende del mundo. Padre Pío advertía que muchos confunden preparación con curiosidad. Quieren saber cómo será, pero evitan preguntar cómo estoy. Y esa es la pregunta que él consideraba esencial. Si hoy todo se detuviera, ¿mi alma sabría hacia dónde volverse? Él decía que esa pregunta debe ser respondida antes, no durante. Otro punto que Padre Pío repetía con frecuencia era el peligro de la soberbia espiritual. Personas que creen estar preparadas simplemente porque se consideran mejores que los demás. Él advertía que, en los días de oscuridad, nadie sería medido por la comparación, sino por la verdad interior. No importaría parecer justo. Importaría serlo. Por eso, Padre Pío hablaba tanto de humildad. De reconocer la propia fragilidad ahora, mientras aún es posible buscar ayuda. Según él, el alma que reconoce su debilidad está mucho más preparada que aquella que confía en su propia justicia. La preparación, decía él, no es acumular garantías. Es aprender a depender de Dios de verdad. Y esa dependencia no nace del miedo al castigo, sino de la relación cultivada a lo largo del tiempo. Padre Pío advertía que los días de oscuridad serían breves, pero intensos. Y que el mayor sufrimiento no sería físico, sino interior, para aquellos que nunca aprendieron a permanecer en silencio con Dios. Por eso, él insistía: ¿quién aprende a rezar en el silencio ahora? No se desespera cuando el silencio es impuesto. En la próxima parte, entenderás lo que Padre Pío decía que sucedería después de la oscuridad, por qué hablaba de purificación y no solo de castigo, y cuál era la última advertencia que dejaba para aquellos que escuchaban, pero postergaban. Padre Pío decía que muchos se equivocaban al pensar en los 3 días de oscuridad solo como destrucción. Según él, el sentido más profundo no era el fin, sino lo que vendría después. La oscuridad, afirmaba, no sería eterna. Sería limitada, controlada, permitida por un tiempo preciso. Y precisamente por eso, llevaba un significado espiritual claro: purificación. Padre Pío advertía que,
cuando esos días terminaran, el mundo no volvería simplemente a la normalidad. Algo habría sido quebrado. Algo habría sido revelado. Algo ya no podría ser ignorado. Él decía que muchos sobrevivirían físicamente, pero ya no reconocerían el mundo que conocían. No porque todo estuviera destruido, sino porque la ilusión de control habría sido arrancada. Y eso, según él, cambiaría la forma en que las personas verían a Dios, o confirmaría definitivamente el alejamiento. Padre Pío afirmaba que, después de la oscuridad, habría dos tipos de personas: aquellas que habrían aprendido, y aquellas que volverían exactamente al mismo punto interior de antes. Por eso, decía que el mayor peligro no era atravesar los días de oscuridad, sino desperdiciar su significado. Según él, muchos piden señales, pero ignoran el llamado que la señal conlleva. Quieren sobrevivir al evento, pero no quieren cambiar la vida. Padre Pío decía que la oscuridad sería un espejo. No crearía fe, solo revelaría si ella existía. Quien vivió en vigilancia interior atravesaría el silencio sin desesperación. Quien vivió distraído, incluso rodeado de símbolos religiosos, enfrentaría un vacío insoportable. Él afirmaba que, después de esos días, la fe ya no podría ser tratada como accesorio cultural. No habría espacio para religiosidad automática. O la relación con Dios sería real, o sería abandonada. Padre Pío advertía que muchos creen que Dios envía señales para asustar. Pero él insistía: Dios advierte porque todavía quiere salvar. La advertencia solo existe porque aún hay tiempo. Cuando la advertencia termina, el tiempo también termina. Por eso, repetía que lo más importante no era especular sobre fechas, señales externas o detalles curiosos. Eso distraía de lo esencial. Lo esencial era preguntar ahora: si hoy yo fuera privado de todo lo que me distrae, ¿mi fe permanecería? Padre Pío decía que esa pregunta debe hacerse mientras aún hay luz, mientras aún se puede corregir, mientras aún se puede recomenzar. Él advertía que la conversión tardía siempre es más difícil, no porque Dios se aleje, sino porque el corazón se endurece con la postergación constante. Por eso, la advertencia de los 3 días de oscuridad no era una invitación al miedo, era una invitación a la lucidez. Lucidez para percibir que nada en este mundo es absoluto. Lucidez para reconocer que la fe necesita ser cultivada, no improvisada. Lucidez para entender que la preparación espiritual no se hace en emergencia. Padre Pío decía que quien aprende a vivir con Dios en lo ordinario no se pierde cuando ocurre lo extraordinario. Y aquí está el último punto que dejaba claro. Él afirmaba que la mayor señal de preparación no es la curiosidad, sino el cambio concreto de vida. Pequeño, diario, silencioso, más atención en la oración, más seriedad frente al pecado, más humildad ante la propia fragilidad. Según él, quien espera un gran momento para cambiar, casi siempre pierde el momento. La conversión verdadera no comienza con catástrofes. Comienza cuando la conciencia aún puede ser escuchada sin ruido. Padre Pío decía que muchos pedirían protección cuando llegara la oscuridad, pero pocos entenderían que la verdadera protección comienza ahora, en la forma en que se vive hoy. Por eso, dejaba una advertencia final, simple y exigente al mismo tiempo. No esperes los días de oscuridad para aprender a depender de Dios. No esperes el silencio impuesto para aprender a rezar. No esperes la pérdida del control para reconocer quién sostiene realmente la vida. Porque, cuando todo se calla, solo permanece aquello que fue construido en el interior. Y según Padre Pío, aún hay tiempo. Pero el tiempo no se anuncia cuando termina. Termina, mientras muchos creen que todavía pueden postergar. Si esta advertencia provocó inquietud en ti, no la ignores. Compártela con alguien que vive distraído, pero cree estar preparado. Y permanece atento, las señales no existen para asustar, existen para despertar.